Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo viernes, 29 de mayo, a las 20, en la sede de la Asociación Médica de Mercedes, se realizará la presentación del libro de cuentos Antes del Olvido, del doctor Ricardo Peirás, en una publicación de la editorial Duncan. La obra reúne relatos que hablan justamente de este tema, ¿no?, del olvido, y hay una pregunta, un acto de resistencia frente a la certeza de que el olvido siempre triunfa. ¿Será así? Bueno, vamos a hablar con el autor para que nos dé mayores precisiones. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, doctor Peirás? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Susana, ¿cómo le va? Bien, bien, muchas gracias por atendernos, usted es una persona que tiene en su haber muchos libros ya escritos, y la pregunta que surge así espontánea es si cómo ha cambiado, si es que lo ha hecho, la temática a través de los años. ¿Usted se refiere a la temática de mis libros de cuentos o a la temática del olvido en particular? No, a la temática de sus libros primero, después vamos a ir al olvido. Primero empezamos por lo general. No, en lo general es justamente algo general, es decir, son inquietudes que se van agolpando sí, de a poco, pero inevitablemente, sin pausa, y que uno va dejando para la oportunidad en que uno tenga más tiempo o tenga más libertad como para poder abordar y dejar las cosas un poquito más de orden, porque las cosas que nos preocupan generalmente se nos presentan en desorden, ¿no? Y uno tiene que estabilizarlas y después asimilarlas, y para eso uno necesita tiempo. Claro. Y respecto de este nuevo libro, hay una pregunta que atraviesa, ¿no?, el texto. ¿El olvido triunfa siempre o no? Y bueno, esa es la idea que atraviesa el libro, es decir, es una hipótesis de destino inexorable, digámoslo de esa manera. Ajá. A la larga o a la corta siempre va a ganar el olvido, porque es natural que sea así. Incluso, a veces uno se pregunta, pero ¿en qué formato? Porque obviamente hay cosas individuales y sociales que trascienden la vida misma de uno y de la época. Entonces, ¿hasta cuándo uno puede mantener viva una memoria? Bueno, depende del interés que haya en que esa memoria permanezca, o depende también del soporte. Susana, una lápida de granito, uno dice, es inalterable a través de los siglos, sí, pero después de muchos siglos no, porque la erosión termina ganando y se va a borrar el nombre de la persona que está sepultada allí y nadie lo va a recordar. Entonces el olvido, sido así, siempre llega. A la larga o a la corta, pero llega. Bueno, afortunadamente nosotros tenemos muchos testimonios de muchos libros que han trascendido, ¿no?, los años y los siglos, y nos siguen hablando, nos siguen interpelando, porque creo que, bueno, un poco es eso, ¿no? El libro, la impresión, es como tener al pensamiento allí, ¿no?, depositado en un lugar que en cierta manera el libro resguarda, ¿no? Exactamente. El libro es un buen formato que persiste a través de los años y de los siglos. Claro que sí. Y si el interés del tema es muy amplio, muy grande, entonces la memoria va a tratar de que ese olvido se retrase lo más posible. Claro. Exactamente. Doctor, ¿qué autores o qué autor de alguna manera ha influido
a través del tiempo o en este libro en particular sobre su obra? Cortázar y Borges. Sobre todo de Borges, un cuento en particular que tiene mucho que ver con esto, que Funes el Memorioso, ¿no? Ajá. Hermoso cuento. Hermoso cuento. Bueno, para quien no lo leyó, se trata de alguien que está impregnado de sensaciones y de formas y de nombres que le impiden olvidar. Pero ese impedimento de olvidar y de a su vez recordar todo, le hacen imposible vivir el presente, lo cual lo torna en una persona desdichada, ¿no? Es cierto, es una persona sumamente desdichada, Funes. Está como encerrado dentro de su propio universo y de su propio aparentemente don, ¿no? Es prisionero. Exacto. Sí, realmente. ¿Y de Exacto. Cortázar qué? ¿Los cuentos o las novelas? Las novelas, no, las dos cosas, pero sobre todo los cuentos. Claro. Los cuentos. Sí. A mí, en lo personal, me parece fantástica Rayuela y que hace un corte, ¿no? En el formato novelístico, pero creo que de verdad nunca superó Cortázar los cuentos, ¿no? Porque creo que en eso es realmente un maestro. Sí, por supuesto, totalmente. A mí me marcó muchísimo uno, que es este Final del juego. Claro. Qué cuento maravilloso, ya lo creo. Doctor Peirá, vamos a investigar un poquito sobre su vida porque yo soy curiosa. Usted es porteño, nació en Buenos Aires, estudió medicina allí y se especializó en un hospital emblemático, el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, que lamentablemente hoy está en graves problemas, ¿no? Con esta cuestión de la salud en la Argentina. ¿Qué lo trajo a Mercedes? Una oportunidad laboral y al mismo tiempo la inquietud de vivir en un lugar distinto, al que uno está. Generalmente uno siempre envidia el jardín del vecino, bueno, y cuando está en el jardín del vecino envidia al otro vecino, y así estamos. Pero no, en realidad buscaba un lugar un poquito no tan conmocionado como era la ciudad de Buenos Aires, y por eso pudo haber sido cualquier otra ciudad, pero fue esta, y me siento afortunado de que haya sido esta, yo y mi familia, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar, ¿qué le había dado a través de los años Mercedes para que usted decidiera quedarse? Porque a veces uno llega a un lugar, hace su experiencia, no le gusta demasiado y después se vuelve, ¿no? Pero ¿qué fue lo que en definitiva lo atrajo para decidir quedarse? Y si lo pudiera decir en dos palabras, la tranquilidad y el verde. Qué hermoso. Sí, se lo digo poéticamente. Sí, coincido. Uh-huh. Yo agregaría... me alcanzó y me bastó. Yo agregaría además la gente, ¿no? Porque es muy buena la gente de Mercedes. A eso iba. Después uno va descubriendo y redescubriendo todo lo demás, ¿no? Pero, a ver, lo importante no es una ciudad, lo importante no es una institución, lo importante no es una casa, sino la gente que está en esa ciudad, la gente que está en la institución y la gente que está en esa casa. Claro, seguro. Bueno, la presentación del libro la va a hacer el doctor Osvaldo Rey Zumay, y un amigo, me imagino que va a leer con esa voz maravillosa que tiene, que es Juan Fernández. Tal cual, por eso fui a buscarlo, porque tiene una voz hermosa, privilegiada. Sí. Y aparte lee muy bien, no solamente la voz, sino cómo lo dice, ¿no? Porque Juan es un... Sí, exacto. Usted sabe que a veces uno dice qué bueno escribir un libro, pero a veces es más difícil leer un cuento que hay que escribirlo.
Es cierto. Y por lo general, no se ofenda con lo que le voy a decir, los autores no saben leer bien sus cosas, porque yo cada vez que, yo amo a Borges y amo a Neruda, pero cada vez que los escucho en una grabación me espanto y los saco, porque tienen que escribir, pero no tienen que decir sus cosas, ¿no? Y sí, bueno, cada uno en su oficio lo mejor posible. Lo mejor posible, por supuesto. ¿Cómo compatibiliza su actividad científica con la literatura? Y me hago el tiempo no está, hay que hacérselo. Es decir, está, pero a veces mal distribuido. Y bueno, también es cierto que he llegado a una época de la vida en que tengo un poquito más de tiempo útil y entonces lo reservo para las cosas que me hacen bien espiritualmente, ¿no? Claro. Fuera de la profesión, porque la profesión también tiene, por lo menos nuestra profesión, la de los médicos, tiene esa parte que realmente es importante. Esta pregunta que le voy a hacer se la hago a muchos escritores y nunca obtuve, por suerte, una respuesta unánime. ¿Cómo le llegan los temas o qué siente cuando tiene ante sí la hoja en blanco y llega ese momento sagrado de llenarla? ¿Cómo llega? ¿Cómo llega usted? Y no sé, aparece, es terpsícore, baja, es la musa de la poesía. Viene cuando quiere ella y cuando se le ocurre. Realmente es la única explicación o la única cosa que le puedo llegar a decir, porque es muy curioso, es polimorfo, es en cualquier momento y a veces es caprichoso. Claro. ¿Y cuando el libro está terminado, qué se siente? Bueno, ahí la satisfacción de haber podido lograr un objetivo, el de que el objetivo es decir algo y que le pueda interesar al prójimo. Entonces, si eso queda bien y a uno lo satisface, le hace sentir bien, le hace sentir feliz, como que el objetivo fue cumplido. Qué bueno. Bueno, estaremos el viernes 29 a las 20 en la Asociación Médica de Mercedes para escuchar algunos de esos cuentos y bueno, para acompañarlo en esta nueva aventura de un nuevo libro. Bueno, muchísimas gracias, Susana, para usted, a su audiencia, y gracias por esta nota y por difundir este evento. Por favor, un gusto para mí. Muchas gracias. Igualmente. Que tenga buen día. Igualmente. Adiós, Susana. Hasta luego. Estuvo con nosotros el doctor Ricardo Peirás, que presentará su libro de cuentos Antes del Olvido, publicado por la editorial Duncan. Será el próximo viernes 29 de mayo a las 20 en la sede de la Asociación Médica de Mercedes, calle 27, número 733. No se lo pierdan. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.